Como muchos de ustedes lo saben, además de psicóloga, soy mamá de 3 adolescentes. Y en diversas ocasiones, al igual que ustedes, me he enfrentado a esa difícil situación de no saber cómo comunicarme con ellos, cómo poder acercarme a ellos. Esta es una pregunta muy recurrente entre las mamás cuando asisten a terapia con sus adolescentes. Llegan a terapia y me dicen, es que no sé qué le pasa, es que no lo entiendo, es que no sé cómo acercarme a él. El día de hoy en Psicología para Todos hablaremos de este tema. ¿Cómo puedo comunicarme con mi hijo adolescente? Hay 3 modos de poder comunicarme con un hijo adolescente. La comunicación afectiva, de afectos, la comunicación efectiva y la comunicación superficial. La comunicación afectiva es en donde el adolescente decide cuándo debe hablar contigo, para de esta manera poder comunicarte sus afectos, sus emociones. Es decir, quiere platicarte lo que le pasa, lo que le ha sucedido, cómo se siente, etc. En este tipo de comunicación son ellos los que deciden cuándo lo hacen. Pero resulta que cuando deciden hacerlo, lo hacen en el momento menos oportuno, en el lugar más inapropiado y cuando tú estás más cansada o cansado, cuando estás más apurado, cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando llegas de trabajar y todavía tienes que preparar tu cena o el lunch para el siguiente día. Él llega, se sienta y empieza a decirte, oye mamá, papá, fíjate que el otro día fuimos a tal lugar y pues pasaron algunas cosas y tú piensas inmediatamente, ¿qué es esto? Tú empiezas a pensar, de seguro está metido en problemas. Y de inmediato empiezas a generar un gran interrogatorio hacia tu hijo. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿En qué te has metido? ¿Qué problema tienes? ¿Y sabes qué es lo que genera esto? Que tu hijo se cierre, que ya no te cuente absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir ocupado. Es decir, si tú estás preparando la cena, continúas picando la cebolla, friendo el huevo, calentando las tortillas. Pero esto no quiere decir que no lo vas a escuchar. Esto quiere decir que mientras tú estás preparando tu cena, no lo vas a interrumpir, tú lo vas a dejar que él hable, que él se exprese, no lo interrumpas. Lo único que vas a hacer son intervenciones breves, como ¿es en serio? No inventes. Y luego, ¿qué pasó? Esto dará pie a que tu hijo adolescente te siga platicando qué es lo que sucedió y cómo se siente. Y así hasta que él mismo decida cuándo parar. No te pierdas eso. Eso es mágico. No se puede aplazar. Es ahora, aquí y en este momento, cuando el chico decide hablar contigo. Y si no, ya no habrá otro momento. Él lo ha decidido hacer ahora mismo, aunque tú estés muy ocupada en tus quehaceres. Y si un hijo o una hija adolescente habla con el padre y la madre que lo escuchan, ellos vuelven y vuelven y vuelven para poder hablar contigo. Lo que no puedes hacer es corregirles en ese momento o decirles que está mal lo que están diciendo, ni nada de nada. Obviamente corres el riesgo de que tu hijo o hija te diga algo que no te gusta o que no te parezca correcto o apropiado. Y tú no se lo vas a corregir, pero te vas a quedar con ello dentro y te lo apuntas y lo grabas en tu mente. Y al día siguiente tú le abordas tranquilamente y le dices, oye hijo, oye hija, ayer tú me estuviste hablando sobre una situación complicada, un problema, lo de la fiesta o según lo que te haya comentado, y dijiste algo que me ha dejado pensando.
Y pues eso no me parece bien, no me parece muy lógico o correcto, y es ahí en donde haces la corrección, pero al día siguiente, no el día de la conversación, para que no se corten las conversaciones en las que ellos te cuentan las cosas. Eso sí, no esperes a que te cuenten todo, porque no lo van a hacer. Un adolescente solo cuenta lo que le da la gana y también muchas veces te cuentan solo lo que tú quieres escuchar. Ahora te voy a hablar de la comunicación efectiva. Ahí es cuando somos los padres los que queremos hablar con ellos. Ellos no deciden, decidimos nosotros como padres, y entonces ellos, como no han decidido, se ponen en modo pasivo. Es decir, dejan claro que te están soportando, que tú eres el que ha decidido hablar con él, pero él no lo ha decidido. Por lo tanto, el adolescente se pone en resistencia pasiva y lo hace con un lenguaje no verbal, corporal. Si estoy de pie o sentado, puede llegar a cruzar los brazos o a mirar hacia otro lado, con frases como ¿ya terminaste? Ay, qué bárbaro eres, qué pesado eres. Y entonces aquí la sugerencia es que cuando vayas a hablar con tus hijos para darles alguna información o para corregirles o para decirles algo al respecto, tienes que ser muy breve y muy conciso. Porque cuando empieces a darles vueltas y vueltas a lo mismo, ellos automáticamente se desconectan y ya no te van a escuchar. Hay que ser muy breves, porque tampoco puedes avisarles, en la noche hablamos o mañana tenemos que hablar, porque cualquier pretexto va a ser bueno para evitar esa plática contigo. El tercer tipo de comunicación es la comunicación superficial, y esta es la que más hay que utilizar con los adolescentes. ¿Qué es hablar de temas superficiales? Es hablar de temas donde no se les implica en ninguno de ellos, como la música, los deportes, los hobbies, la moda, las películas o cosas de la vida social de los otros. Eso les encanta, el chisme. En las comidas y en las cenas, ¿de qué se habla? Pues de estos temas. Si se te ocurre hablar de los temas de estudio, de cómo van a la escuela, cómo va su relación, olvídate. Eso va a ser suficiente para que tu hijo quiera dejar de hablar contigo. Entonces, ¿de qué se habla? Si tu hijo o a tu hija le gusta la moda, pues entonces hablas de moda. Y esto será suficiente para que tu hijo o hija se sienta cómodo para hablar contigo, no solamente sobre temas superficiales, sino además ahora va a querer emplear la comunicación afectiva, es decir, acercarse a ti cada vez que él o ella lo sienta necesario. Incluso se ha demostrado que padres y madres que mantengan ese nivel de comunicación superficial sobre los primeros 5 años de vida de la adolescencia, al pasar a la juventud, bajan ya a planos mucho más profundos de conversación. Y un día se sientan en la cocina y te dicen, mamá, ¿te ayudo? Es que fíjate que me ha pasado esto o aquello, y ya no como adolescente, sino ahora como ese joven que necesita hablar con alguien de mucha confianza, y ese vas a ser tú. Entonces, recapitulando, comunicación afectiva, el adolescente es quien decide hablar contigo, acercarse a ti. Él decide cómo, cuándo y en dónde, aunque sea en cualquier situación en la que tú estés súper ocupado. Comunicación efectiva. Tú eres quien decide hablar con él. Ahí es en donde aplicas la corrección en cuanto al mal comportamiento o algo negativo que él esté representando. Y por último, la comunicación superficial. Hablar de temas X, logrando así generar confianza entre el adolescente y tú como su padre. Pues hasta aquí este tema, espero te haya quedado muy claro, ojalá te sirvan estos consejos. Te invito a que compartas esta información, por supuesto también te invito a que me dejes tus comentarios o cualquier duda que tengas al respecto. Búscame en mi canal de YouTube, Psicología para Todos, en Facebook estoy como psicóloga Carla Bastida. Una vez más, agradezco mucho tu atención.